Desde el Día Mundial de la Biblia, te animamos a que escuches cada día la porción de las Sagradas Escrituras que te proponemos. Conseguirás conocer toda la Biblia en un año. Hoy, día 27 del año, leemos la porción correspondiente al libro de Éxodo, capítulos 39 y 40. Confeccionaron también vestiduras para el servicio con tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, para ministrar en el santuario. Confeccionaron además vestiduras santas para Aarón, tal como Dios había ordenado a Moisés. Confeccionó también el efod de oro, con tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido. Luego extendieron delgadas láminas de oro y las cortaron en hilos para entretejerlas con las telas teñidas de azul, de púrpura y de escarlata, y con el lino fino blanco, obra de diestro artífice. También le hicieron unas sombreras que se juntaban sobre él para unirlo en sus dos extremos. El cinto del efod era de la misma hechura, de oro, de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata y de lino fino torcido, tal como había ordenado Dios a Moisés. Labraron las piedras de berilo, montadas y engastadas en oro, grabadas como los grabados de un sello, con los nombres de los hijos de Israel. Luego las colocaron en las sombreras del efod como piedras conmemorativas para los hijos de Israel, tal como había ordenado Dios a Moisés. Hicieron también el pectoral, una obra de diestro artífice como la obra del efod, de oro, de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido. Era cuadrado y doble. El pectoral lo hicieron de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho al ser doblado. Después engastaron en él 4 hileras de piedras. La primera hilera tenía un rubí, un topacio y una esmeralda. La segunda hilera tenía un carbunclo, un zafiro y una gema color miel. La tercera hilera tenía un jacinto, una cornalina y una amatista. Y en la cuarta hilera tenían un crisólito, un berilo y un jaspe. Fueron montadas y engastadas en oro. Las piedras correspondían a los nombres de los hijos de Israel. Eran 12 y sus nombres estaban grabados como los grabados de un sello, cada una con su nombre de acuerdo a las 12 tribus. Hicieron además cadenas trenzadas de oro puro sobre el pectoral, obra trenzada. E hicieron 2 engastes y 2 anillos de oro, y pusieron los 2 anillos en los 2 extremos del pectoral. Luego pusieron 2 cordones trenzados de oro en los 2 anillos a los extremos del pectoral. Después colocaron los 2 extremos de los 2 cordones trenzados en los 2 engastes, y los colocaron en las 2 sombreras del efod por la parte frontal. Hicieron otros 2 anillos de oro para colocarlos en los 2 extremos del pectoral, en el borde que da hacia la parte interna del efod. También hicieron otros 2 anillos de oro para colocarlos en las 2 sombreras del efod, desde la parte interna por su parte frontal, frente a su unión, sobre el cinto del efod. Luego ataron el pectoral por sus anillos a los anillos del efod con un cordón azul, para que estuviera sobre el cinto del efod y así el pectoral no se soltara del efod, tal como había ordenado Dios a Moisés. También confeccionaron el manto del efod, obra de tejido fino, todo de tela teñida de azul. El manto tenía una abertura en el centro, semejante a la abertura de una cota de malla, y alrededor de la abertura tenía un borde a fin de que no se rompiera. Luego bordaron en los bordes del manto granadas de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido. También hicieron campanillas de oro puro, y las colocaron entre granada y granada en los bordes del manto, alrededor. Las campanillas de oro y las granadas estaban alrededor, en los bordes del manto. Era para ministrar, tal como lo había ordenado Dios a Moisés. Confeccionaron además para Aarón y para sus hijos unas túnicas de lino fino blanco, obra de tejedor. También la mitra de lino fino blanco, los adornos de las mitras de lino fino blanco y la vestidura interior de lino fino blanco.
Además el cinturón de lino fino blanco torcido, de tela teñida de azul, de púrpura y de escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor, tal como lo había ordenado Dios a Moisés. Asimismo hicieron de oro puro la corona santa de la consagración, e inscribieron en ella, como los grabados de un sello, Santidad a Dios. Luego le colocaron encima un cordón azul para fijarla a la mitra, tal como había ordenado Dios a Moisés. Así fue acabada toda la obra del tabernáculo temporal. Los hijos de Israel habían hecho de acuerdo a todo lo que había ordenado Dios a Moisés. Así lo hicieron. Entonces trajeron el tabernáculo ante Moisés, la tienda con todo su mobiliario, sus aros, sus ganchos, sus tablas, sus estacas, sus barras, sus columnas, sus bases, la cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo, la cubierta de pieles de carnero teñidas de bermellón, el velo de la cubierta, el arca del testimonio, sus varas, el propiciatorio, la mesa con todos sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro puro junto con sus lámparas, las lámparas en orden con todos sus utensilios, el aceite para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción, el incienso aromático, la cortina para la puerta del tabernáculo, el altar de bronce con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, su lavatorio con su base, las cortinas del atrio, sus columnas, sus bases, la cortina para la puerta del atrio, sus cuerdas, sus estacas, todos los utensilios del servicio del tabernáculo temporal, las vestiduras del servicio para ministrar en el lugar santo, las vestiduras santas para el sacerdote Aarón y las vestiduras para sus hijos para que sirvieran en el sacerdocio. Tal como había ordenado Dios a Moisés, así hicieron los hijos de Israel todo el trabajo. Entonces revisó Moisés toda la obra, y he aquí que la habían hecho tal y como había ordenado Dios a Moisés. Así la hicieron, y Moisés los bendijo. Entonces dijo Dios a Moisés: el primer día del primer mes levantarás el tabernáculo temporal. Allí colocarás el arca del testimonio y cubrirás el arca con el velo. Meterás luego la mesa y pondrás en orden lo que va en ella. También meterás el candelabro y encenderás sus lámparas. Luego colocarás el altar de oro del incienso frente al arca del testimonio y colocarás la cortina en la puerta del tabernáculo. Después colocarás el altar del holocausto frente a la puerta del tabernáculo temporal. El lavatorio lo colocarás entre el tabernáculo temporal y el altar y pondrás agua en él. Entonces levantarás el atrio alrededor y colgarás la cortina en la puerta del atrio. Luego toma el aceite de la unción y unge el tabernáculo y todo lo que está en él, y conságralo con todos sus utensilios. Así será santo. Después ungirás también el altar del holocausto con todos sus utensilios para santificar el altar, y el altar será santísimo. También ungirás el lavatorio con su base y lo consagrarás. Entonces acercarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo temporal, y los lavarás con agua. Luego vestirás a Aarón con las vestiduras santas, y lo ungirás y lo consagrarás, a fin de que me sirva como sacerdote. También acercarás a sus hijos, y les pondrás las túnicas, y los ungirás como ungiste a tu hermano Aarón, a fin de que me sirvan como sacerdotes. Y su unción les servirá para sacerdocio permanente a través de sus generaciones. Entonces Moisés procedió de acuerdo a todo lo que Dios le ordenó. Así procedió. Aconteció pues que el tabernáculo fue levantado el primer día del primer mes del segundo año, el primer día de la semana. Moisés levantó el tabernáculo y clavó sus estacas, colocó sus tablas, introdujo sus barras y erigió sus columnas. Luego extendió la cubierta encima del tabernáculo y le colocó la cubierta de pieles encima, por arriba, tal como había ordenado Dios a Moisés. Después tomó el testimonio y lo colocó en el arca, instaló las varas del arca y colocó el propiciatorio arriba sobre el arca.
Entonces introdujo el arca en el tabernáculo y colocó el velo de la cubierta y cubrió el arca del testimonio, tal como había ordenado Dios a Moisés. Luego colocó la mesa en el tabernáculo temporal, al lado norte del tabernáculo, fuera del velo, y colocó en orden el pan ante Dios, tal como lo había ordenado Dios a Moisés. Después colocó el candelabro en el tabernáculo temporal, frente a la mesa, al lado sur del tabernáculo, y encendió las lámparas ante la presencia de Dios, tal como había ordenado Dios a Moisés. Enseguida colocó el altar de oro en el tabernáculo temporal, frente al velo, y quemó incienso aromático en él, tal como había ordenado Dios a Moisés. Luego instaló la cortina de la puerta del tabernáculo, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo temporal, y ofreció sobre él un holocausto y una ofrenda de cereal, tal como lo había ordenado Dios a Moisés. Después colocó el lavatorio entre el tabernáculo temporal y el altar, y puso en él agua para lavarse. Y en él se lavaban sus manos y sus pies Moisés, Aarón y sus hijos. Se lavaban al entrar en el tabernáculo y al acercarse al altar, tal como había ordenado Dios a Moisés. Levantó el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, e instaló la cortina en la puerta del atrio. Así terminó Moisés la obra. Entonces la nube cubrió el tabernáculo temporal, y la gloria de Dios llenó el tabernáculo. A Moisés le resultaba imposible entrar en el tabernáculo temporal a causa de que la nube estaba posada sobre éste, pues la gloria de Dios llenaba el tabernáculo. En todas sus jornadas, cuando se levantaba la nube sobre el tabernáculo, los hijos de Israel emprendían la marcha. Pero si no se levantaba la nube, ellos no emprendían la marcha, hasta el día en que ésta se levantaba. Porque en todas sus jornadas, la nube de Dios estaba de día sobre el tabernáculo, y por la noche el fuego estaba a la vista de toda la casa de Israel. Has escuchado la porción de hoy del plan de lectura bíblica anual de la Biblia Peshitta en español, traducción de los antiguos manuscritos arameos, uno de los textos bíblicos más antiguos, conservados, respetados y admirados por los eruditos de la investigación bíblica, por Instituto Cultural Aleph y Tau. Recuerda, último domingo de septiembre, Día Mundial de la Biblia.